Llegó el momento de un enlace dentro del territorio salvadoreño. A continuación, vamos a la conexión en el lugar donde al fútbol lo disfrutamos como vos. Bueno, le damos la bienvenida en Superfútbol a David Caneda, el entrenador del Club Deportivo FAS y también, no sé si todavía gerente, David, o hace las dos funciones, hace solo una, o cómo es la cosa, pero ¿qué tal, David? ¿Cómo está? Bienvenido. Ricardo Moreira junto a Claudio Martínez, a Rómulo Guzmán y también a Gustavo Flores. ¿Cómo está, David? Nada, buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, todo un poco, sí, todo un poco, pero no por nada, porque así lo demanda la situación y haciendo lo que hacía previamente y tomando pues las riendas de forma interina en el club, sí. David, ¿usted se quiere quedar de entrenador o quiere regresar a su puesto de gerente? No. Esto ha surgido todo marcha y el fútbol es como por lo que demanda el propio fútbol, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Así se han dado las circunstancias, me ha tocado ponerme de entrenador, pero en ningún momento yo tenía pensado ocupar el puesto de entrenador aquí en el FAS, porque me corresponde estar en el puesto administrativo donde previamente estaba, pero por las circunstancias que han surgido y pues ha tomado la decisión que se ha tomado y ahora de forma interina tengo que asumir esta responsabilidad. David, Rómulo Guzmán le saluda. Nosotros conversamos con Chochera Castillo tras su salida del Club Deportivo FAS y de alguna manera dijo él que no lo habían tratado bien luego de su salida y lo mencionaba usted, que decía que tenía interés de tomar el banquillo o tomar la dirección técnica de Club Deportivo FAS. ¿Qué piensa de esto o qué nos podría decir al respecto? A ver, lo primero es que esto es fútbol y ya cuando uno ya lleva unos años ya trabajando en el entorno del fútbol, pues ya sabe un poco cómo funciona. Es decir, cuando uno ocupa el puesto de entrenador, yo entiendo pues como el enfado del profe Castillo, del profe Villarreal y todo eso, a quien le gusta un poco una destitución. Lo que pasa es que uno, pues en el cargo va pues la penitencia de las situaciones como las que han pasado. Lo que ya no puedo compartir es que no haya habido un comportamiento como toca. Es decir, por ahí sí que ya no lo comparto porque yo creo que el FAS en ese sentido al día de hoy está haciendo bien las cosas. Otra cosa son las cosas sobrevenidas que vienen, que están pasando en el club y que hay que resolver y que requieren de tiempo y no tomando el tiempo como una cosa para dilatar las cosas, sino para resolverlas. Y entonces en ese plano no creo que el FAS haya actuado mal con ninguna de las personas, porque yo creo que desde que está la nueva administración se intenta hacer cosas que yo creo que previamente no se hacían en El Salvador. Y tanto el profe Castillo, el profe Villarreal como el profe Osorio no han sido una excepción en este caso. Se ha procedido como que yo creo que se debe proceder en casos como el que se ha dado. Habla de que no había y después también perdona que no cabe, es decir, cuando hay una situación y uno toma una decisión de tomar una destitución, la toma el Club Deportivo FAS, que es una cosa ahí que yo creo que también parece como que esta es una cuestión de personalismo. No son personalismos de nada, es el Club Deportivo FAS como institución el que toma una decisión, por los motivos que sean internos, que muchas veces vosotros como medio de comunicación, pues ahí tenéis la libertad de preguntar y un poco pues el FAS también tiene que explicarse. En este caso pues yo tengo que hacer también de portavoz y estoy aquí gustoso para contestar a lo que se someta uno. Pero, y después hay que también reiterar un poco que cuando se despide a una persona, en este caso al profe Castillo, no es un entrenador cualquiera, entonces podemos desear lo mejor para el futuro y creo que es el resto de una persona que y en la cual pues me respeto, pues me merece. creo que estamos teniendo un problema con la llamada. Sí, parece que la llamada se le está cortando, Sí, David. sí, Tal vez se sí. quedó sin internet. No, que va. Ahora sí. Ahora. Retomamos ya. Os oigo perfectamente, sí, os escucho perfecto. Sí, Retomamos. perfectamente, sí. Bueno, usted, ahora que me respondía, decía que había un comportamiento como no debía de ser o que hubo comportamientos como no debía de ser. ¿A qué se refieren en eso? No, comportamiento no, que digo, si se está achacando al Club Deportivo FAS que no ha tenido un comportamiento para con el cuerpo técnico como debería ser, que no es cierto. Yo creo que ha tenido un comportamiento como toca. Es decir, conforme a estas situaciones no son nuevas en el fútbol, no se destituye a un cuerpo técnico y es una cosa excepcional en el fútbol, van al cargo. Entonces se toma una medida institucional, el Club Deportivo FAS, lógicamente, personas que están involucradas en el Club Deportivo FAS toman la decisión, pero realmente es el Club Deportivo FAS como institución, por los motivos porque tiene un plan a seguir, tal, pues toma la medida que toma, pero
y cuando se ya toma la decisión de destituir al entrenador, las formas de cómo se hace no creo que hayan sido las inadecuadas. Yo creo que han sido de una institución que se quiere hacer valorar. David, decías que bueno que lo tuyo no es el ser entrenador en estos momentos, tenés que hacerlo por cuestiones de fuerza. ¿Cómo va el proceso para contratar o para elegir al nuevo director técnico del FAS? Lo mismo que la plantilla. Es decir, es un poco de interinidad puede llevar a confusión. Es decir, yo una vez que asumo el cargo de entrenador, cuando asumo el cargo de entrenador y soy entrenador con respecto al jugador, soy entrenador, no soy directivo. Es decir, y para mí entrenador no es cualquier cosa. Es un entrenador de fútbol, es uno más entre los jugadores. Es decir, para mí los jugadores son, no sé, como mis hijos en realidad. Es decir, son planos, ya sé que es un poquito complicado, pero no es una primera vez que se da en el fútbol que uno que está ocupando a lo mejor cargos de director general o deportivo asume el cargo de forma interina. No es una excepción en el fútbol, ni una cosa excepcional. Hombre, no se da de forma cotidiana, porque no es de forma cotidiana, pero se suele dar. En este caso, yo no tenía intención de ser aquí como entrenador, pero una vez que asumo el cargo de entrenador, soy entrenador de fútbol, porque es lo que realmente soy dentro del mundo del fútbol. Aquí en el FAS no. Entonces, el tema del entrenador va en consonancia un poco con un poco el tema del escauteo para la programación y para la confección de la plantilla de la temporada que viene. Hay muchos jugadores que terminan contrato, con muchos de ellos habrá que hablar, y eso es lo que yo sí que realmente creo que le falta un poquito al FAS y yo creo que también al fútbol de El Salvador, un tema del escauteo, de tener una cartera de jugadores que no permita tanta arbitrariedad al final de torneo y tanta premura, que creo que es lo que nos está pasando factura, por ejemplo, en este torneo. Es decir, que estamos con el equipo por hacer, parece como que unos llegan tarde, en la cual también yo asumo mi responsabilidad, lógicamente. Y entonces, porque confeccionar un equipo de fútbol, tampoco con esto uno quiere decir que por tener un departamento de scouting uno se asegura al 100% de que todo va a ir bien. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay que tener más una cartera de jugadores, saber a dónde uno se dirige, saber qué jugadores pueden ser adecuados para venir a jugar a un club como el FAS. Todo eso requiere un tiempo, me requiere a mí también tiempo, porque yo no soy del Salvador y tengo que empaparme de cosas del Salvador, porque aquí no ha venido nadie a dar lecciones a nadie, porque el que tiene que tomar las lecciones soy yo, y el club como tal, porque en cierta medida venimos todos de fuera, y lo que debemos viendo el FAS como institución, con toda la gente que acarrea, ahí es donde está la responsabilidad y donde veo yo que nos falta aún de conectar. Y esa es la preocupación mía. Y para empezar a conectar, pues tenemos que confeccionar una buena plantilla acompañado de un buen entrenador. Esto da a entender que vas a seguir hasta que termine el torneo. Esto no te quita tiempo justamente para armar el otro plantel. Exacto. No. Claro, lógicamente, a ver, si el tiempo lo tomamos de forma aritmética, pues sí, pues lógicamente, pero el tiempo pues es de más de calidad y lo que ya tenía previsto hacer justamente en este torneo lo sigo haciendo, a lo mejor involucrando menos horas, pero lo sigo haciendo. Y de hecho mismo pues acabo de salir de la oficina porque mis horas de trabajo pues no terminan con el entrenamiento del primer equipo. Pero es que eso no quita ni fuerza ni a una cosa ni a la otra, porque si tengo un cometido ya que he venido aquí, pues a mí me han invitado a venir aquí, pues por mi forma de ser, pues yo pues voy a intentarlo darlo todo hasta el último momento. Ya está. A ver, David, ¿Hugo Pérez puede ser entrenador de FAS o no? ¿Porque ha sonado tanto últimamente? No es ni que pueda ser o deje de ser. Es decir, aquí ya veo que es... Bueno, no es aquí también... Muchas veces también me molesta a mí personalmente que se hable del Salvador como aquí, y aquí no dejan de pasar las mismas cosas que pasan en el resto del mundo. Lo que pasa es que a lo mejor por ser más pequeño parece como que llegan más rápido. Es decir, yo creo que hay que empezar a entender de que todo lo que salga de dentro del FAS, y entendido esto de dentro del FAS como que sale del departamento de comunicación del FAS, eso es lo que dice el FAS. Todo lo que se diga por fuera, sintiéndolo mucho, pues no es nada oficial por parte del FAS, y entonces tanto en el caso de Hugo Pérez como de Bueno, entonces lo de Hugo Pérez, se escuchó hasta donde dijo de Hugo Pérez. Y creo que mencionaste a alguien más, ¿o no? Juan Cortés. Ah, Juan Cortés, ¿o no? No sé, pregunto. No, y además que empezás a hablar como de entrenadores ahora, como de jugadores, me parece un poquito como que el FAS está centrado en esta competición. Es decir, que yo con la plantilla que estoy viendo que tenemos, no tenemos aún confeccionado el equipo, no acabamos de enganchar, no acabamos de formar equipo, pero yo creo que tengo fe
fe ciega en la plantilla que tenemos. Cuando estemos todos o no estando todos. Entonces, vamos a dejar que transcurra este campeonato porque además por respeto a nuestros aficionados. Es decir, nos queda más de la mitad del campeonato, vamos a ver qué hacer. Y mientras tanto estamos trabajando en la trastienda pues para confeccionar un buen equipo para la temporada que viene, lógicamente. David, usted dice fe ciega. Bueno, parece o aparentemente, o sea, por lo menos lo que se muestra es que, o lo que nosotros conocimos es que primero a FAS le costó muchísimo armar un torneo para el presente. O sea, y está bien. Dificultades por todo. Hay muchísimas cosas que rodearon a FAS y le costó muchísimo. De hecho, estuvo al menos 2 veces en alguna situación que podía peligrar la categoría misma de FAS. Pero bueno, hablando del armado, en el inicio del torneo, y claro, uno puede tener fe en lo que tiene, pero realmente usted considera que FAS tiene una plantilla para trascender este torneo porque aparentemente le está costando muchísimo. Entonces, ¿no sería mucho más importante dejar un poco de lado, tal vez no de lado, sí competir, pero buscar armar ese equipo de cara al siguiente torneo, tomando en cuenta que costó muchísimo armar y no terminaron de armarlo bien? No, que va. A ver, el FAS no ha pasado por ningún tipo de problema este torneo en cuanto al tema. Esos son vicisitudes que pasaron por un tema de una denuncia que había de un jugador que estaba en su derecho de reclamar. Eso fue una cuestión de trámite de tiempo. A lo mejor que nos retrasamos un poco, no sé, bueno, bien, puede haber un fallo como administrativo, pero en ningún momento peligró del torneo para el FAS, para nada. Es decir, aquí un poco... asumo como la responsabilidad un poco mejor. Bueno, se volvió a ir. Ahí está. Ahí está, sí. Bueno. Ahora sí. Decía que asumía la responsabilidad. No, creo que hoy sí lo perdimos a David. Sí, creo que hoy sí se quedó así. El wifi del quiteño se fue. Bueno, ya vamos a volver con David Caneda, que decía que... Me parece. Estaba saliendo. Bueno, déjanos a Gustavo Flores para mientras, Rubén, para que... Me parece interesante. Bueno, hombre, es que estoy en el quiteño y que se corta la señal. Tío. No se puede. Creo que la medicina que tomaste para la gripe. Sí, yo creo que tiene mucha efedrina, tiene Gus. Así, Chino, no se puede. No se puede. No, así no se puede. Está No buena me la plática. dejaron hacerle la pregunta sobre el Estadio Bernabéu. Chicos, Vos son ibas malos. ahora más. Iba ahora, Si nos contesta bueno. ahora David Caneda, va vos con él directamente. Así que no, Pero parece este que no. David da la cara, no como otro David. Ah, no le cae la llama. Ah, ya está. ¿Está? Me parece que Perdón. sí. David, perdone, que se nos había cortado. Nada, perdonad vosotros, que no sé el problema, ¿verdad? Que no, el Sí. problema del teléfono mío. En Me este carga, país en serio, la señal a veces no es tan buena. Pero Gustavo Flores quiere hacerle una pregunta. Dale, Gus. Bueno, David, un gusto saludarlo. 2 preguntas. Una es, si usted hacía énfasis en el inicio de la charla de que no es el trabajo para el que ha sido elegido el ser entrenador, sentarse en el banquillo. ¿Por qué esa urgencia en quitar al técnico que estaba y no buscar o intentar hablar con otro técnico para que pueda llegar a reemplazar justamente a Chochera Castillo? Y la otra es si podría explicar esa comparación que se escuchó en una conferencia de prensa entre el quiteño y el Bernabéu, porque no terminó de quedar claro a qué se refería. Gracias, David. A usted por las preguntas. En relación a la primera, es decir, el club, el club se encuentra con muchos problemas de gastos que no se esperan y están ahí pendientes de cubrir, pues por lo que sea, solo puede tomar uno como una especie de, antes de comprarle el club uno tendría que saber de costes que tienen ahí asociados, pero han aparecido gastos excesivos. Que han hecho que un poco sea como una rémora, pues uno tenía una previsión de una cosa y es otra, ¿vale? Pues eso son vicisitudes que van pasando y hay que ir resolviendo. Después en el tema deportivo, la verdad, para ser como por honestos, por decir algo, nuestra idea era otra. Y entonces, por los motivos que sean, porque no acabamos de ver bien el equipo, en vez de dejar acabar el torneo, hemos tomado la decisión arriesgada, precipitada, sí o no, eso ya lo diría el tiempo, de ya hacer el cambio ahora en vez de al final del torneo.
Entonces yo sé que los motivos muchas veces es difícil de explicarlos y tal, pero son motivos eminentemente deportivos, nada que ver. El profe Castillo ya tuvo una experiencia con tantos títulos, tantos años aquí, tal, que se merece todo el respeto, pero uno puede tener como club otro tipo de mapa, equivocado o no, que hay que valorarlo conforme el tiempo, y después ya están las responsabilidades para depurar responsabilidades. Y así funcionan los clubes de fútbol, equivocadamente o no. El FAS quiere tener una especie de identidad, quiere generar institución, empieza con unas oficinas, empieza con cantidad de cosas que yo entiendo que hay que hacer, requieren de tiempo, el músculo te lo da el primer equipo, es un poco el que hace de termómetro, muchas veces también eso es aparente, porque después detrás de eso no hay nada, y al día de hoy yo creo que ya se están haciendo muy bien las cosas y falta justamente lo principal, que es de que el primer equipo le vaya a ir bien y todo eso. Y en ello estamos trabajando, con humildad y sin parar en el día a día. Con respecto un poco a la pregunta del Bernabéu, no entiendo muy bien a qué se refiere en el sentido del contexto, es que no lo entiendo, no. Si me lo podía un poquito ponerme en contexto para que le pueda contestar. Usted hizo como una especie de comparación que era, si mal no recuerdo las palabras exactas, El ambiente. que el ambiente entiendo. y lo que pasaba en el entiendo, era lo mismo que pasaba en el Bernabéu. Muy bien, voy a explicarlo. Yo cuando llegué aquí es el segundo día, creo. Sí, contra Firpo creo que fue el partido, en el anterior torneo. Dentro de la humildad que supone el fútbol del Salvador, no es una cosa que tenga que decir yo, está ahí a la cara. Cuando a mí alguien me pregunta ¿qué tal está este terreno, el de Cacahuatique? Para mí eso no es pretexto. A mí me da igual donde yo pueda haber estado. Yo estoy aquí en El Salvador y yo ya veo las condiciones que hay. Entonces, uno que se decide ser futbolista o directivo o lo que sea, pero lo primero que tiene que asumir es la realidad. Porque lo que se requiere en el fútbol, desde mi punto de vista, son hombres, no gente que ponga pretextos o excusas para algo. Entonces, cuando yo vi lo que tenía el FAS, es decir, estaba en la grada y estaba viendo lo que me rodeaba alrededor del estadio. Ese movimiento de gente que va con camisetas rojas, ese movimiento de gente que mueve el FAS y todo eso, es lo mismo que estar en los aledaños del Bernabéu, ver cómo va gente de blanco para meterse en el estadio. A eso es lo que me estoy refiriendo, que el FAS tiene lo que es más fundamental en el fútbol y lo más difícil de tener, que es su afición. Eso. Hay gente que al día de hoy se compra muchas franquicias de fútbol, gente que no tiene clubes de fútbol que no tienen aficionados, todo eso. Eso es como un mundo del fútbol que está por ver si va a triunfar. Pero el mundo del fútbol, de los que nos gusta el fútbol de verdad, el FAS representa lo que puede representar el Madrid pues en España, desde mi punto de vista, porque tiene lo fundamental. Después le falta que el césped esté como un tapete, como una mesita de billar, como dice uno de nuestros empleados. Todas esas cosas son accesorias, importantes de cara a vender a una imagen, vendiendo una imagen de una televisión, el enfoque televisivo, pero el FAS tiene lo fundamental. A mí me da mucha pena que no tengamos un equipo que conecte con toda esa afición y que la levante, porque esa es nuestra masa, es lo fundamental. Y esto no es ser populista, porque es la única realidad del FAS. Lo que no estamos hoy a la altura somos los que estamos detrás, a todos los niveles, no estamos a la altura de la gente que mueve el FAS. Y entonces para mí es lo mismo, porque el FAS tiene la cosa que es lo más importante en el fútbol, entonces por eso de la equiparación o la analogía con lo del Real Madrid, a eso se refiere. David, bueno, hablábamos antes de temas de FAS y que tuvo problemas. Usted decía que nunca sucedieron, ¿no? Eso. Yo sí tenía un poco de información respecto a los problemas que tuvieron al inicio de credenciales o pues la parte de lo que no dieron los tiempos para que les quitaran la sanción o el baneo en FIFA. Y tocó en su momento inscribir a jugadores o echar mano de jugadores que luego tuvieron que ser desinscritos. Entonces, entre demandas, entre también rescisiones de contrato, entre todo eso, ¿cómo están las finanzas del Club Deportivo FAS? ¿Eso está afectado FAS desde el punto de vista financiero por esas situaciones? ¿O es un FAS solvente como para poder pensar que el próximo torneo se puede reforzar de una manera diferente y puede ser un equipo más robusto y que pueda competir muchísimo más de lo que lo está haciendo en este torneo? Sí, gracias por la pregunta, no, gracias, sí, muy interesante, porque sí, eso ya ha pasado un tiempo y como uno tiene muchas cosas ya parece como que se le olvida. Claro, ese tema de inscripción al final fue una fatalidad que nos tocó como retocar una cosa y se vieron involucrados 3 jugadores que ya estaban como en la rampa de salida y tuvimos que inscribirlos y al inscribirlos se ha tenido que quedar sin jugar, pero nunca ha habido mala fe en ese asunto. Ese fue el tema de la FIFA, que la FIFA al bloquear la inscripción nueva de jugadores coincidió con el inicio del campeonato. Teníamos que presentar una ficha
mínima de jugadores nos tocó escribir a los 3 que estaban en la rampa de salida. De aquí ya pedir disculpas a los 3 jugadores que nunca en ningún momento sobró de mala fe, sino que era una cuestión de supervivencia para el campeonato. Hubo que escribir a los 3 jugadores que fueron al final los 3 jugadores que acabaron saliendo. A esos 3 jugadores, por primera vez, yo me aventuro a decirlo, por lo poco que puedo conocer aquí, a esos 3 jugadores se les liquidó todo el contrato que tenían, de todo, cuando estamos hablando de todo, estamos hablando del caso de Correa, de Donis y de Mejía. Y estamos hablando del caso, se indemnizó de otra manera a Ocon. Eso fue de otra manera, fue con un acuerdo porque él ya tenía equipo. Entonces se indemnizaron creo que con 2 o 3 meses, no recuerdo ahora muy bien si 2 o 3, 2 creo que fueron. Y a Besto se le pagó todo el contrato. Yo creo que eso era algo mío de cara internamente, de cara a la directiva, como diciendo, cuando los contratos se hacen, se cumplen. Cuando los contratos se hacen, se cumplen. Es lo mismo que ha pasado ahora con la destitución del nuevo cuerpo técnico, que estaba hasta hace muy poco. Es decir, la intención del club era pagar todo lo que tenían en el contrato, cosa distinta que lo que ponen en sus contratos, que no ponía que había que pagarle todo. Como no hemos podido llegar a un acuerdo, hemos tenido que ejecutarlo conforme al contrato, y era una situación más ventajosa para el club que para los afectados. ¿Por qué? Porque si uno no empieza a hacer cumplir los contratos, no puede generar club de nada, no puede ser altavoz para un reclamo de jugadores importantes que puedan venir aquí a El Salvador. El club no puede tomarlo, los propios jugadores sienten que no pertenecen a una institución, que les da igual estar en el FAS que en cualquier equipo. Eso no puede ser. Entonces, en ese sentido, yo creo que el FAS se está armando. Somos todo relativamente gente nueva aquí, necesitamos aprender muchas cosas. La gente, si nos da la paciencia suficiente, pues aquí estaremos con el músculo suficiente. Yo creo que sí que tendremos la fuerza suficiente como para el siguiente torneo. Y yo vuelvo a insistir, es que va a ser en este torneo. Es decir, tenemos fuerza para en este torneo, porque yo tengo confianza en lo que se tiene. Sí que es verdad que tenemos muy buenos jugadores de forma aislada, pero hasta el día de hoy no hemos sido capaces de confeccionar equipo. Y yo tengo fe en que si algo se pueda dar y que podamos darle por lo menos alguna satisfacción a nuestra gente. Bueno, gracias David, gracias por haber estado con nosotros, le agradecemos mucho, nos pasamos un poquito del tiempo que nos había regalado, pero le agradecemos mucho, suerte en lo que se viene en FAS y ojalá que podamos hablar más adelante. Pues muchas gracias a vosotros, muy amables por la llamada. Bueno, gracias. Era David Caneda, el técnico de FAS, también gerente deportivo es.